Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, brothers. ¿Qué le parece si oramos y después toma su lugar? O, ¿sabe qué? Mejor vamos a leer la palabra de Dios y We will después go toma into su Scripture. lugar. Amén. Si puede abrir sus Biblias If you could open up your Bibles en Lucas capítulo 15, to the book of Luke, chapter 15, versículo 11 verse 11 al versículo 22 vamos a estar leyendo. to verse 22. Lucas 15, 11 al 22. Once again, Luke 15, from verse 11 to verse 22. Es una escritura ya muy conocida por todos nosotros, It is a very known scripture by many of us, pero creo que Dios tiene algo que hablarnos al corazón. but I think God has something else to teach us today. Dice así la palabra de Dios. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en el cual él le envió a su hacienda para que apartase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Amén. Amen. From verse 11. And he said, There was a man who had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into the fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Amen. Amén. Oremos. Señor, venimos delante de tu presencia, mi Jesús, una vez más. Te agradecemos por este hermoso día, el privilegio que nos das de estar en tu casa para poder bendecir y exaltar tu precioso nombre, y también para poder escuchar tu voz, Señor, por medio de esta enseñanza. Te pido que tú nos hables al corazón
en una manera muy especial. Bendice a cada uno de mis hermanos, nuestros amigos que nos honran con su presencia, que también ellos puedan, Señor, salir edificados en este día. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús y siempre, mi Dios, tendremos ese cuidado de darte a ti toda honra y toda la gloria. Amén. Tome su lugar, hermano. You may be Amén. seated. Gracias por su paciencia. Thank you for your patience. Hoy quisiera compartir de este pasaje bíblico, cual todos estamos muy familiarizados, I would like to share about this message in which many of us are related to. y yo no sé si alguno de ustedes, a lo mejor en su lectura diaria, I don't know how many of you in your daily lecturing ha podido notar algo. Muchas de las veces hemos oído muchas enseñanzas o prédicas many of the times we have heard many messages or preachings acerca del hijo pródigo, about the prodigal son. pero me llamó la atención. Hoy vamos a dejar, aunque hablaré un poco del hijo pródigo, It catches my attention, although I will be talking a bit about the prodigal son. pero hoy quisiera hablar del hijo mayor. I want to talk about the older son. Cuando uno observa el capítulo 15 de Lucas When you observe Luke chapter 15, y usted observa y lee todo el capítulo, se dará cuenta and you observe and you read and then you realize que empieza hablando acerca de la oveja perdida. that he begins talking about the lost sheep. Posteriormente usted sigue leyendo y se dará cuenta que habla de la moneda perdida. And then you keep on reading and then it talks about the parable of the lost coin. Y cuando sigue leyendo se dará cuenta que habla del hijo pródigo. And as you keep on reading, you read about the parable of the prodigal son. Jesús se le cuestiona y le preguntan, le hacen una pregunta en el versículo Lucas 15:1. And they question Jesus in the verse 1 of chapter 15. Si usted quiere puede seguirme, solamente nos vamos a quedar en Lucas capítulo 15. Jesús le responde a una acusación de los fariseos. And Jesus responds back to the Pharisees. ¿Por qué le responde el Señor Jesucristo a esta acusación? Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, And it says that the Pharisees and the scribes grumbled, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. and they would say, "This man receives sinners and eats with them." Entonces le refirió esta parábola diciendo, So he told them this parable. hablando, ¿verdad?, de la parábola de la oveja perdida. We were talking about the parable of the lost sheep. ¿Qué oveja, verdad? ¿Qué hombre, perdón, de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? And Jesus responded to them, saying, "What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it?" So, empezamos a mirar ahí que el Señor está tratando con ellos, So we see here that Jesus is interacting with them. pero me llama la atención que nuestro Dios es muy particular, But it catches my attention that Jesus is very particular. que cuando Él quiere corregir algo, That when he wants to correct something, Él siempre va a ir con aquel a cual se le dejó encargado la obra. he always addresses to those that the work has been in charge of. Y aunque usted y yo miramos en la palabra de Dios que la obra del Señor no empezó más adelante, y aunque miramos que la obra del Señor no empezó más adelante, And although we see the work of God did not start more sooner, pero estos hombres religiosos but these religious men que supuestamente conocían la palabra de Dios, that supposedly knew about the word of God, eran responsables de enseñar. they were responsible of teaching. Pero algo pasó, But something happened porque ahora lo estaban criticando. because now they were criticizing Jesus. Y yo quiero decir, hermanos, en este día, And I want to tell you in this day que no ha sido diferente. that it is not any different. Los fariseos dividían a los hombres en aquellos entonces. Los fariseos dividían a los hombres en dos clases, perdón. The Pharisees would divide people in two categories.
pecadores o inmundos y los justos. sinners and the ones that were just. Y no querían, no querían tener nada que ver con los inmundos. They didn't want anything to do with all the unjust. O sea que se apartaban y los miraban de lejos. They would set themselves aside from all the sinners. Y se les había olvidado cuál razón ellos estaban encargados de hablar la palabra. And they seemed to forget what was their duty of preaching the word. Y quiero decir hoy en día, hermanos, que como iglesia tenemos una grande responsabilidad. And I want to tell you that today as a church we have a great responsibility. Cada uno de nosotros que hemos sido lavados con su sangre preciosa Each and every one of us have been washed with his beautiful blood, y que su nombre fue invocado en nuestra vida. and his name was invoked into our lives. Tenemos una responsabilidad delante de Dios We have a responsibility upon God de compartir las buenas nuevas, to share the good news, de anunciar el evangelio. to announce the word. La preocupación del pastor era de traer la oveja perdida. It talks about bringing the lost sheep. Y el Señor Jesús hace un hincapié siempre cuando leemos estos versículos. And Jesus always talks in this way. Dice que cuando una oveja viene a su redil para atrás, It says when a sheep comes back, él se pone feliz. he gets very happy. Por eso, ¿verdad? Como dice la escritura, que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. The scripture says that there is great rejoicing when a sinner repents. Dice la palabra que el pastor It says that the pastor toma la oveja, takes the sheep dice, y la pone sobre sus hombros and he puts it on his shoulders y invita, ¿verdad? Porque a que se gocen porque alguien ha regresado a su redil. and he invites you to rejoice because a sheep has came back. Los rabíes creían o tenían esta idea The rabbis had this idea que Dios recibiría a un pecador que viene a él inmediatamente. that God would receive a sinner as soon as he comes to him. Pero la palabra de Dios nos enseña But the word of God shows que el pastor that the pastor, va a buscar la oveja. he goes out and seeks to look for Dice the que sheep. deja las 99 y va y busca aquella que se perdió. It says that he leaves the 99 to go look for that one sheep. Eso nos habla del amor de Dios, It talks about the love of God. que no le importa, ¿verdad? Tiene que dejar las 99. It doesn't matter what is happening, he has to leave the 99. Pero eso no quiere decir que descuida las 99. But that does not mean that he loses attention from this 99 sheep. Pero va en busca de aquella que está perdida. But he goes out and seeks for that lost one. Yo no sé cuántos pueden decir amén. I don't know how many of you can say amen. Yo no sé cuántos de ustedes pueden recordarse que usted y yo estábamos perdidos un I don't día. know if you can remember when many of us were lost. Pero gracias a Dios a que alguien compartió el evangelio, But thanks to God, someone shared the gospel to us. sea por una prédica, Whether it was through a preaching, sea por un compañero del trabajo, whether it was through a coworker, sea por algún familiar, whether it was through a family member. pero el evangelio llegó a sus oídos. But the gospel came up on our ears. El pensamiento de estos religiosos The thinking of these religious men, este pensamiento era completamente ajeno para la audiencia de Jesús. this was an unknown thought to the audience of Jesus. Ellos se creían más justos. They thought they were more just. Y por eso el Señor les empieza a dar estas parábolas. And so that is why Jesus starts giving them these parables. Ahora, cuando vamos en el mismo capítulo de Lucas, versículo 8, So when we go to Luke chapter 8, dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo al 10, vamos a leer. Luke chapter 8. ¿O qué mujer, dice, que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hasta ahí. It says, or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends
and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost." Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Amen. Amén. Si al pastor le importa una de entre 100, If the pastor cares about one amongst 100, refiriéndonos a la parábola anterior, referring to the past parable, tiene sentido que la mujer le importa una de entre 10. it makes sense that this woman is caring for this one over 10. Ella no solo descarta la moneda como perdida y deja de preocuparse por ella. She doesn't just leave her and not be worried about it. No, al contrario, la busca. She seeks this coin. Entonces, empezamos a mirar el mismo patrón del Señor, tratando de enseñar a estos religiosos. We see this same pattern in trying to teach these religious men. No sé si esto se está acabando la batería o tiene que estar así. Ok. Amén. Amén. Entonces miramos, ¿verdad? Que hay unos puntos muy interesantes aquí. We see that there are some very important points here. Y quiero que me siga, hermano, And I want you to follow along with me, porque aquí está el punto de este pensamiento. because this is the main point of this message that I'm giving. En la siguiente parábola tocaré un poco más. And the next parable, I will be touching up on this more. Pero me llama la atención But it catches my attention que cuando usted mira la otra parábola, los hijos se pierden. that when you see the other parable, the sons are lost. Pero en esta parábola, But in this parable, la moneda se pierde adentro en la casa. the coin is lost inside the home. Y eso es lo que cautivó mi atención. And that is what captivated my attention. Cuando estaba escuchando en los seminarios del pasados, When I was listening to the seminary in the past week, tocó parte nuestro hermano el pastor Valverde. our brother Valverde touched up on this a bit. Porque muchas de las veces, Because many of the times, no sé si por descuido, que pienso que es descuido, I don't know if it was because we're unaware. se lo dejo a su tarea, I will leave this as your homework. descuidamos otras cosas We lose care of other things por tratar de alcanzar a los demás. for trying to reach someone or something else. Descuidamos algo adentro. We miss care of something inside of us. A ver si me doy a entender. Let's see if you can understand me. Antes de ser el hijo que se perdió, empezó el de adentro. ¿Me entiende? No sé si me entiende. Antes de ser o llegar a ser ese hijo que se perdió pródigo, Before being that lost prodigy son, se perdió adentro. he was lost inside. Esa es mi preocupación. That is my worrisome. Cuando empezamos a caminar en el Señor, When we start walking in the way of God, hay siempre un instinto dentro de nosotros. there is a certain instinct inside of us. No sé si usted esté de acuerdo, pero a veces valoramos más algo cuando se pierde But sometimes we value something more when it is lost que cuando lo tenemos. than when we have it. Usted valorará más cuando pierde las llaves de su carro, You value your car keys when you lose them. ¿verdad? De momento llega y ¡prum!, las pone donde sea. And the sudden moment you just put your car keys wherever. Y está bien con eso. And it's okay to be like that. A lo mejor no valora tanto su trabajo hasta que lo pierde. Maybe you don't value your work until you lose it. A lo mejor no valora tanto su salud porque ahorita se siente bien. Perhaps you don't value your health because right now you feel well. Pero cuando se enferma, But when you grow sick, ahí cambia. things change. Y de un golpe quiere dejar 1 kilo de tortilla. And with one hit, you just want to leave a pound of tortillas. Sí, porque lo he mirado. Que queremos dejar todo al día siguiente. We just want to leave everything at the next day. Pero es difícil, But it is very difficult. no imposible. Not impossible. Entonces empezamos a mirar que es cuando le llamamos más valor. So we see that this is when we see the most value. ¿Qué de cuando perdemos sus seres queridos? What about when we lose our loved ones? ¿Qué de la relación con Dios? What about your relationship with God? Mira, hermano, un descuido espiritual
Es gradualmente. Spiritual wrongdoing is Gradualmente. Poco a gradually. poco. No va a perderse la persona de un día al otro. A person will not be lost from one day to the other. Esto empezó adentro This started inside. y con cositas tan pequeñas, And with small things, quizás dejando de venir al servicio, perhaps stop from coming to church. quizás dejando de leer la palabra de Dios, Perhaps it's stop and you stopping to read the word. quizás dejar de empezar a orar, dejar de orar, Perhaps it's you stopping and not praying. quizás usted nombre, hay muchas cosas. There's many things. Empezar a juntarse con amistades que no debe de juntarse, Start hanging out or joining with friendships that you should not be joining with. decía el pastor ahorita a los niños, Pastor was mentioning the kids right now. hay que aprender a seleccionar las amistades. We have to learn to choose our friendships. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis hijos, Something that I always tell my children. aunque ahorita ya nomás es una la que está en la escuela, pero aprender a seleccionar con quién nos relacionamos. To choose wisely and select with who you interact. Y son cosas que en nuestra mente humana And it's things that our human mind, decimos que hay de malo. we say, what's wrong with that? Lo miramos como unas cosas We insignificantes. see it as very insignificant things. Y le van a decir, eres exagerado. And they might say, oh, you're just being exaggerated. Tú te vas hasta los extremos. You go to the extremes. Pero si son honestos But if we are honest con usted mismo, with yourselves, conmigo mismo, with myself, a esta carne to this flesh, le da la mano you give him a hand y se agarra el pie. and they take your foot. Entonces muchas de las veces, And many of the times, como dice el dicho, ¿para qué buscarle tres patas al gato? Si tiene cuatro, ¿verdad? Entonces, esas cositas es donde empezamos a descuidar nuestra relación personal con Dios. so in these small things is when we start neglecting our relationship with God. Y una de las cosas And many of some of these things que el cristiano empieza a perder that the Christian starts to lose, es el temor a Dios. it's the fear of God. Y cuando hablo de temor, And when I talk about fear, no me refiero a que le tiene que tener miedo a Dios, I'm not referring in you having to literally fear God, sino un respeto, but a respect, una reverencia. a reverence. La palabra de Dios nos enseña The Word of God shows us que el principio de la sabiduría that the beginning of wisdom es el temor a Jehová. is the fear of God. Entonces, si usted pierde ese temor, So if you lose this fear, ese es el freno de Dios. it's that break of God. ¿O no le pasa así? Or does that not Que happen to cuando you? usted está haciendo algo que no debe de hacer, That when you're doing something that you're not supposed to be doing, llega el Espíritu de Dios, the Spirit of God arrives, llega la palabra de Dios the Word of God arrives, y le empieza a recordar, and you start to remember. ese no es el camino. That is not the way. Pero ¿qué hacemos nosotros? But what do we do? Decían los niños, mis hijos cuando estaban chiquitos, no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado. Esos eran los dichos. Tapamos el oído. We block our ears. No queremos escuchar nuestra conciencia. We don't listen. La queremos apagar. We want to turn it off. Vamos a que oigamos otro ruido que nos haga escuchar la voz de Dios. We listen to other stuff instead of the voice of God. Y de repente And suddenly, empezamos a mirar cambio en el cristiano. we see changes. Y la palabra de Dios dice And the Word of God says que la tentación, mientras es tentación, todavía no ha cometido pecado. Y la palabra de Dios nos enseña and the Word of God shows que cuando la tentación viene, that when temptation comes todavía no peca, and you don't sin, pero cuando comete but when you commit el pecado the sin o lo lleva a cabo, or you take it into work, es cuando peca. it is when you already sinned. So eso nos enseña que cuando usted planta la semilla, usted lo puede mirar. So this shows us that when we plant that seed, Inmediatamente no va a crecer el árbol,
The tree will not Se immediately lleva grow. un tiempo, It will take time. un proceso. It's a process. Y así como el proceso, Dios empieza a trabajar en nuestra vida And just how the process works in our life para venir al camino de Dios. and the way of God, De igual manera, at the same time, el mismo proceso comienza the same process starts para apagarse la llama to turn off the fire y apagar la voz de Dios. and to turn off the voice of God. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso, Señor, hermano. So miramos en la palabra de Dios So we see in the Word of God cómo el hijo se perdió. how the son was lost. Ahora vamos a la siguiente parábola. Now we will be moving on to the next parable. Dice, también dijo un hombre tenía dos hijos And he said, there was a man who had two sons. y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. And the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Yo quiero que usted note algo. I want you to notice something here. Que el Señor, que el Padre aquí en la parábola, That the father here in the parable, le da los bienes a los dos. he gives all his riches to both of his sons. Aunque el otro no lo pidió, Although the other one didn't ask for them, le dio también. he also gave them to him. Y Dios no le y el Padre aquí en la parábola no le detuvo. And the father here did not stop him. Y eso me habla a mí, And this talks to me. que muchas de las veces Dios no nos contesta algo, no nos da algo. Many of the times God doesn't respond or he doesn't give us something. Pero hay veces insistimos tanto But we insist so much que Dios nos deja that God just leaves it. y le llamamos bendición de Dios. And we call it blessing from God. Tenga cuidado. Que aunque pareciera tan bonito, That although it seems very pretty and nice, tan atractivo, so attractive, tan llamativo, no quiere decir que es de Dios. it doesn't mean it's from God. ¿Cuántos dicen amén? Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. El padre claramente ilustra el amor de Dios. The father clearly illustrates the love of God. Su amor permitiría rebelión, hablando de la parábola, That his love would represent rebellion, and here in the parable, y respetaría la voluntad del hombre. it would respect the will of the men. El padre sabía muy bien qué pasaría a su hijo, The father knew very well what would happen to his son, pero él lo permitió but he let this happen. ir por su camino de todas maneras. O sea, Dios permitió que siguiera lo que él quería. God kept him going through where he wanted to go. Ahora, cuando observamos y seguimos leyendo la parábola, And when we keep on reading the parable, nos damos cuenta hasta dónde llegó este muchacho. we realize where this young man ended up. O sea, se volvió vulnerable. He turned vulnerable. Cuando te sales de la protección del padre, When you leave the protection of the father, eres un blanco fácil. you're an easy target. Muchas de las veces ilustramos, a veces cuando el león está cazando a la gacela, al venado o al animalito. Many of the times we illustrate when the lion is hunting down their prey. El enemigo sabe perfectamente The enemy knows very well que cuando te empieza a sacar, that when you start moving away, te empieza a distraer. he starts to distract you. Entre más lejos te alejes de Dios, The further you move from God, entre más no oigas la voz de Dios, and the more you stop listening to the word of God, estás tornándote un blanco del enemigo. you are turning into an easy target for the enemy. Pero miramos cómo el padre reaccionó, But we see how the father reacted. que el hombre tuvo que caer tan bajo para poder reconocer This young son had to fall down at a lower level for him to recognize. y observamos And we observe que no importa qué tan bajo pueda caer la persona, that it doesn't matter how low a person can fall. mientras
la persona reconozca o reaccione, as long as this person recognizes, se humille, Dios lo perdona. God will forgive them. Dios lo perdona. God will forgive them. Pero tiene que haber un cambio genuino. But there has to be genuine change. Tiene que haber una transformación. There has to be a transformation. Pero transformación tiene que empezar adentro, hermano. But the transformation has to come from within. Mire, hay algo aquí muy importante. There is something very important here. Y volviendo en sí, esa palabra, volviendo en sí, o sea, reconociendo que ha fallado. And this, when he recognizes that he has failed, Cuando el hijo volvió en sí, when this son came, no se hizo miembro de un grupo de autoayuda. No se hizo miembro de algún grupo de autoayuda. he didn't become a member of a rehabilitation team. No buscó reparar su niño interior. He didn't seek, Porque hay una de las cosas que yo he notado, yo no sé si usted lo ha notado, pastor. because there are some things that I have noticed. No estoy en contra de la psicología, I am not against psychology, pero siempre tratan de que el hombre sea el inocente que no tiene nada que ver, but it always seems like psychology wants the human to be de echarle innocent, la culpa a algo más. to blame everything else except human. O sea, siempre que el hombre sea inocente, We can say that all the time the man is innocent, pero es mejor reconocer. but it is better to recognize. Hasta cuando va a Alcohólicos Anónimos, le dicen que tiene que aprender a reconocer, es lo primero que tiene que hacer. The first thing you have to do is to recognize, Porque si usted no reconoce, because if you do not recognize, no se le va a poder ayudar. they will not be able to help you. Usted va a empezar a mirar, la culpa es de esto, You will la start to culpa es blame de someone aquello, else, la culpa fue de fulano, la culpa fue de perengano. and you start blaming everyone. Sí, el hombre todavía con lo mismo que hizo Adán, a Eva, perdón. Adán, fue Adán. La mujer que me diste. Adam blames his wife. El hombre siempre tiene esa iniciativa de echar la culpa a alguien más, Man always has that initiative to just blame everyone else, pero nunca mirar hacia adentro. but they never look inside Yo soy el que tengo que cambiar. to say, I am the one Yo who has soy el que to he change. fallado. I am the one who has failed. Hace unos días, ayer, antier, creo, Yesterday, porque yo soy humano. I'm a ¿Cuántos human, saben que soy humano? Y me equivoco y aprendo. and I learn and I fail. Y llegó mi hija Jimena And my daughter y Jimena, algo me dijo, pero yo inmediatamente reaccioné. and I immediately reacted. Pero me metí al baño después que pasó eso And I went into the bathroom, and after that, y Dios me empezó a hablar. God started to talk to me. Y me salí y le pedí disculpas. And I offered a sorry to my daughter. ¿Cuántas veces nosotros somos los que tenemos que reconocer? How many of us are the Yo ones who como have to padre, ¿cómo recognize? soy? Me as a father, how am I? Porque es fácil decir, mi hijo se tiene que sujetar y hacer lo que yo quiera. Y Because it is very easy to just try to control your, en especial cuando ya tienes hijos más grandes. especially when you have older Ya children. no son niños, They're not children no no los more. puedes tratar como niños. You can't treat them like kids. Son personas adultas. Pero se va aprendiendo, reconociendo. To recognize. Pero dice la parábola que él vuelve al Padre. But it says that he returned to the Father. Antes de regresar a mirar al hermano o al pastor, dice, hay que primero regresar al Padre. It says you have to come to the Father first. Por eso el hombre dijo, he pecado contra el cielo primero y contra ti. And that is why he says, I have sinned against heaven Sí, and sí, mira, towards you. la relación primero que dañamos, tenemos que, antes de solucionar aquí, tenemos que solucionar acá. Before resolving our problem here, as humans, we have to resolve our problem with God or heaven. Por eso él empieza diciendo y se rinde ante su Padre. And it says, that's why it says, I came up unto you, Father. Ahora vamos y volteemos la cámara Now let's change the camera or the perspective al hijo mayor. to the oldest son. Y yo quiero que usted observe algunos puntos muy interesantes aquí. And I want you to observe these very important points here. Vamos a mirar la amargura. We will see La amargura
el resentimiento del hijo mayor. the resentment to the younger son. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, And it says that his older son was in the field, un hombre trabajador. a hardworking man. Y cuando vino, And when he came llegó cerca de la casa. and he arrived home, Oyó la música y las danzas. he heard the music and the dancing. Imagínense, estos eran buenos mexicanos. Que hasta allá escuchaba la música y las danzas, dice. Y llamando a uno de sus criados, And he called one of the servants le preguntó, and he asked him, ¿qué era aquello? well, what's happening out there? Él le dijo, And he said to him, tu hermano ha venido your brother has came y tu padre ha hecho matar el becerro gordo and your father has killed the fattened calf por haberle recibido bueno y sano. because he has received him back safe and sound. Mire la reacción. Entonces se enojó. Look at the reaction. It says that he grew angry. Este no se gozó. He wasn't rejoicing. Este se enojó. He turned angry. ¿Qué pasó atrás? What happened before? Ahora me puede entender que antes de ser el hijo perdido, Now we can see that before being the lost son, se perdió primero adentro. he turned lost inside. So miramos que este se enojó. So we see that he grew angry. No quería entrar. He didn't want to go in. Salió por tanto su padre. Mire el padre. His father came out. El padre recibió al hijo perdido, The father received the lost son, pero también recibió al hijo que estaba en casa. but he also received the son that was home. Un Dios tan grande y amoroso A God so great and loving. que como sea que uno venga, Él está con los brazos abiertos. It doesn't matter how you come, he always receives us with an open arms, Siempre y cuando le reconozcamos. as long as we always recognize him. Sigamos leyendo. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. And he begged him to come inside. Mas él respondiendo dijo al padre, Well, he said to his father, mire, ahora lo que sigue. He aquí tantos años te sirvo, look, these many years I have served you, no habiéndote desobedecido jamás. and I never disobeyed your command. ¿Cuántos hijos obedientes quieren así? Pero amargados. Porque es lo que estamos mirando. That is- Un this- hijo obediente, It is what we're seeing here, an obedient son, ejemplar, trabajador, hardworking, pero amargado. but full of bitterness. ¿De qué sirve? What is it even, what's the use of that? Está enfermo por dentro. He is sick inside. Pero sigamos leyendo. He aquí tantos años te sirvo y no habiendo desobedecido jamás. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. Ahora miremos la exageración. Now we see the exaggeration. Pero cuando vino tu hijo se distancia. But when this son of yours came, Tu hijo, your son, ¿no le ha pasado a usted? has that not happened to you? Te habla tu hijo. Your son, Allá te habla tu papá. your father is calling you. Y a veces nosotros somos culpables, hermanos. And sometimes we're the ones to blame for that. Y después decimos, ¿por qué mi hijo no quiere servir a Dios? And then we ask ourselves why our children don't want to serve God. Hay que mirar adentro. We always have to look in the inside. Tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, mire. He who has devoured your property. Si usted leyó, eso no dice la Biblia. Él le echó crema a los tacos. Él estaba exagerando. He was exaggerating. A lo mejor, Maybe si él hubiera sido el hijo perdido que se hubiera ido, if he was the lost son, él hubiera hecho eso. he would have done the same thing. Hay veces que lo que más criticamos, There's sometimes that the moments we criticize the most, hay veces eso es lo que usted quiere hacer. it's sometimes what you want to do. Ouch. So, sigamos leyendo. Dice, por cuanto vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, And he said to him, Son, tú siempre estás conmigo you are always with me, y todas mis cosas son tuyas. and all that is mine is yours.
Mas era necesario hacer fiesta y Well, regocijarnos. it was necessary to celebrate and rejoice. Porque este tu hermano era muerto For this your brother was dead y ha revivido. and is alive now. Se había perdido y es hallado. He was lost and now is found. So miramos, hermanos, So we see now que cuando en el corazón hay amargura, that when there is cuando bitterness in the heart, cuando el corazón está enfermo, that when the heart is sick, no alcanzamos a mirar we don't realize or see las bendiciones que Dios nos ha dado. the blessings that God has blessed us with. Porque le dice, Because it says, todo es tuyo. everything is yours. En pocas palabras, no lo haces porque no lo pides. Porque no lo alcanzas a mirar. Because you don't yet captivate it. Porque estás tan ocupado mirando los errores de los demás. Because you are so focused on looking at the failures of everyone else. Recuerde que es la conversación con los fariseos. Y Remember los the conversation with the los Pharisees. publicanos, iba a decir. Y los publicanos. Recuerde que les está reprochando a ellos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Now, what do we have to do? Pues lo que hizo el hijo pródigo perdido. Well, let's do what the prodigal son did, Regresar, to come back, volver en sí, reconocer, to recognize, humillarnos. to humiliate yourself. Pero leímos algo But we read something acerca de la moneda perdida. about the lost coin. Se dice que en aquellos entonces las casas no tenían ventanas. It says that during those times the houses didn't have windows. So, si no tenían ventanas, vivían a oscuras, So if they didn't have no windows, they lived in darkness en plena luz del día. during the plain light of day. So, siempre tenían que tener una luz, So algo. they always had to light a lamp or something to get light. Entonces miramos que esta mujer dijo que, estoy tratando de encontrar aquí donde me quedé. So miramos que la mujer dice que entró y prendió en primer lugar, puso luz. And it says that the woman, went into her house and lighted a lamp, Y empezó a buscar and she started to seek diligentemente. diligently. Muchas de las veces en nuestro caminar en el Señor Many of the times in her path with God, perdemos esa luz, we lose that light. perdemos esa guianza. We lose that guidance. Lo primero es reconocer que hemos fallado a nuestro Dios. Primarily, we have to recognize that we have failed God. Lo segundo es volver a conectarnos con nuestro Dios Secondly, is to reconnect with God y limpiar todo aquello que fue lo que hizo la mujer. and to clean all wrongdoing. Dice que barrió toda la casa. It says that she swept the whole house. Y no crea usted que era un piso como aquí. And don't think it was a floor like these. La casa de esos entonces era tierra. During those times, it was just Polvo. dirt. Imagínese Dust. usted, se invitó a que hicieran fiesta después que la encontró. Y muchas de las veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. And many of the times, we have to do the same thing. Volver a un poco atrás en sí, dentro de usted, y mirar dónde nos hemos quedado. ¿Dónde perdimos Where did we lose esa conexión con nuestro Dios? that connection with our God? Barrer aquello To sweep away que nos está estorbando. everything that is an Aquello que no obstacle. nos está dejando crecer en el Señor. Everything that is not letting us grow with Sacar esa God. amargura, To take away all that bitterness, dársela a nuestro Dios. to give it to our God. Póngase de pie. Es fácil It's easy reconocer cuando somos el hijo perdido, to recognize when we're that lost son. pero ¿cuántos de nosotros But how many of us, podemos reconocerlo we can recognize them cuando somos como el hijo mayor? when we are like the oldest son? ¿Cuántos somos honestos con nosotros mismos? How many of us are honest with ourselves Y decir, yo dejé entrar esto en mi vida. and tell ourselves, I let this inside my life. Y desde allí empecé a menguar mi relación con Dios. And from there, Y por cuanto empecé a menguar mi relación con Dios, and
And when I started to miscare about my relationship with God, empecé a desconectarme I started to disconnect myself de la iglesia de Dios. from the church. Y después, ¿dónde está el hermano? And after a while, well, where is that brother? Yo quisiera invitarle en este día que usted sea sincero con Dios. I want Yo you no to sé, a invite- lo mejor usted se fue y regresó. Bien, gracias a Dios. Pero si usted sea sincero con usted mismo y reconoce que se ha alejado allá en lo profundo de su corazón, que ha descuidado su relación personal con Dios. A lo mejor le ha dedicado tiempo a otras cosas que son buenas, no vamos a decir. Viene a la iglesia, canta, sirve en algún ministerio, predica, se pone su bonito traje, su bonito vestido, habla el lenguaje del cristiano, pero allá adentro usted se conoce y usted sabe cómo está su corazón. El altar está abierto, hermanos. Si usted gusta pasar en este día y hablar con su Dios y decirle: Señor, lávame. Sí, amado Dios, hable con su Dios, hable con Dios, sea sincero con Él. Dígale: aquí estoy, Señor, perdóname. Amado Jesús, fui aquello, Señor, que me ha alejado de ti. Sí, amado Jesús, purifica mi corazón.